Disfasia. De las distintas alteraciones del desarrollo que se presentan en la infancia, una de las más frecuentes es el compromiso total o parcial de la función del lenguaje, lo que se expresa en alteraciones variables en los procesos de comprensión y expresión, trastorno específico de la adquisición del lenguaje a nivel expresivo, comprensivo o en ambos niveles, que no evoluciona espontáneamente hacia la normalización y que es resistente a la intervención logopédica. En este ámbito se inserta la disfasia, trastorno que afecta de manera severa la comprensión y expresión del lenguaje. Su naturaleza radicaría en un impedimento para organizar el lenguaje de un modo complejo. Estos pequeños tienen un severo retraso en la aparición de sus primeras palabras. A nivel expresivo, se observa gran dificultad e incapacidad para articular palabras, junto a un impedimento importante en la estructuración de oraciones, que puede ser de longitud acortada o con numerosos errores gramaticales. A nivel del uso del lenguaje, es frecuente observar dificultades en mantener una conversación, establecer turnos para hablar y en general para organizar su lenguaje en base al medio social. En ocasiones, utilizan gestos para compensar y así poder ser entendidos. Es común observar en estos niños graves dificultades para comprender lenguaje de alta complejidad, lo que está acompañado de un uso muy reducido de vocabulario, lo que entorpece aún más su capacidad de entender a quienes lo rodean. Expresión verbal deficiente. Entre las pautas más relevantes en este trastorno podemos mencionar exagera con los gestos o mímicas al expresarse, vocabulario limitado, no comprende la semántica, omisión de elementos gramaticales a la hora de organizar una frase, dificultad en la adquisición de los morfemas como el género, número y morfemas verbales. Expresión verbal deficiente. A nivel expresivo, se observa gran dificultad e incapacidad para articular palabras, junto a un impedimento importante en la estructuración de oraciones, que pueden ser de longitud acortada o con numerosos errores gramaticales. En este ámbito se inserta la disfasia, trastorno que afecta de manera severa la comprensión y expresión del lenguaje. Su naturaleza radicaría en un impedimento para organizar el lenguaje de un modo complejo. Suele acompañarse de alteraciones en otras áreas como trastorno a nivel de la ejecución y coordinación de movimientos finos. Falta de comprensión del lenguaje. Influyen las alteraciones prácticas, que es la dificultad para organizar secuencialmente los movimientos necesarios para producir lenguaje oral. También influyen las alteraciones fonológicas referidas a la estructura silábica, omisiones silábicas, omisiones de consonantes, iniciales y finales. Existe las dificultades para organizar secuencias de fonemas, finalmente la omisión de elementos gramaticales, incapacidad para organizar los elementos de la frase en base a claves gramaticales, menores dificultades de organización gramatical, pero acompañadas de un déficit léxico claro de almacenamiento y de recuperación. Exagera con los gestos o mímicas al expresarse. Aspectos comprensivos, déficit muy severos en la comprensión del lenguaje. Se comporta como si fuera sordo, las alteraciones en la comprensión persisten o pueden ser algo menores, pero se combinan con una salida verbal incoherentemente organizada a nivel gramatical. Pobres y grandes dificultades para adaptarse al interlocutor, expresión muy baja o casi nula. Las frases y palabras se dicen en el orden impuesto por el pensamiento que los suscita. En algunos casos, la expresión se reduce a jerga. Existe agramatismo, que son las dificultades variadas en la estructuración sintáctica. No comprende la semántica. A nivel del uso del lenguaje, es frecuente observar dificultades en mantener una conversación, establecer turnos para hablar y en general para organizar su lenguaje en base al medio social. En ocasiones utilizan gestos para compensar y así poder ser entendidos.
Es común observar en estos niños graves dificultades para comprender lenguaje de alta complejidad, lo que está acompañado de un uso muy reducido de vocabulario, lo que entorpece aún más su capacidad de entender a quienes lo rodean.